a todos, nos encontramos aquí nuevamente en estas conversaciones virtuales, un espacio que está diseñando la Universidad del Biobío para poder empezar a acercarnos y poder conversar de temas interesantes aquí por esta plataforma. Hoy nos encontramos con Raquel Aburto, coordinadora de gestión curricular y monitoreo de la Universidad del Biobío, y Álvaro Arias Espinosa, asesor pedagógico de la misma unidad de gestión curricular y monitoreo y del área de desarrollo pedagógico y tecnológico también de la Universidad del Biobío. Y hoy estamos conversando y nos hemos invitado porque la contingencia actual, a raíz de la pandemia que estamos viviendo aquí en el país y también en todo el mundo, ha obligado a la educación en general a transformarse, una transformación que se venía preparando, que se venía gestando desde hace mucho tiempo, pero que esta misma situación nos ha obligado a acelerarla. Entonces, hoy yo les propongo que conversemos. Bueno, primero que todo, los saludo, bienvenidos. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Mauricio, buenos días. Hola Álvaro, buenos días. Hola Mauricio, hola Raquel. ¿Cómo han estado? Bien, bastante bien, la verdad. Complicado porque igual ha sido un desafío importante el trabajo, pero bastante bien. Creo que imagino, porque también a ustedes les tocó toda la contingencia, y la universidad ahora está sí. Con ustedes ahí, esperando que ustedes desarrollen todo rápidamente. Todos los están mirando en este momento. Sí, ha tocado estar al pie del cañón bastante con las capacitaciones de los cursos a los docentes, uso de recursos pedagógicos para la docencia a distancia, uso de plataformas, que estaba también bastante complejo. Han sido bastantes docentes capacitados, llevamos cerca de 900 docentes capacitados, cerca de 600 en total, pero como se han repetido cursos, llevamos cerca de los 1000, 280 y algo, probablemente sea el aproximado que tenemos en capacitaciones docentes, entonces hemos estado abocados 100% al proceso. No, pero muy bien, pero felicitaciones, se les agradece el esfuerzo. Bueno, comencemos con nuestro tema. O sea, hemos preparado unos 10 mitos, ¿sí? que creemos que es lo que se está dando en este minuto y queremos desmitificarlos, queremos decir por qué son falsos. Entonces quiero que ustedes me ayuden, obviamente con toda la experiencia que tienen en este momento, a tratar de aclarar a las personas ciertos conceptos que todavía no son muy claros. Y precisamente voy a empezar con el tema de docencia a distancia, porque hay una diferencia muy grande y se confunde, en este minuto se está confundiendo que los dos conceptos de docencia a distancia con educación online. Entonces me gustaría que empezáramos con eso. Por favor, ¿por qué se tiende a confundir y cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Lo que estuvimos conversando con la experiencia que hemos tenido y con Álvaro también y el equipo, que la docencia, básicamente es súper importante aclarar dos temas. Tenemos actividades sincrónicas y actividades asincrónicas y sincrónicas. Claro, la sincrónica es donde las personas tienen que estar conectadas en el mismo tiempo, espacio, en un solo lugar, y las asincrónicas no es necesario. Claro, esto es sincrónico. Estamos todos aquí en este momento. Y asincrónico sería si tú me dejas un mensaje, y yo cuando lo vea te contesto, y luego tú lo ves más tarde y me contestas. Entonces, igual es un canal de comunicación. Entonces, la educación en línea básicamente se centra en que tiene que estar sincrónicamente en las personas. ¿Ya? En cambio, la educación a distancia, lo que hemos tratado de desarrollar con los profesores, es que no necesariamente tiene que ser todo sincrónico. No tengo que desarrollar todas mis clases de manera a través de videoconferencia o elementos de comunicación inmediata, sino que pueden haber actividades que los estudiantes en sus tiempos, de acuerdo a las planificaciones, puedan responder. Sí, también hay que considerar que respecto a los porcentajes que podríamos considerar para vislumbrar cuál es cuál, la relación es un 70-30, 70% sincrónico, o sea en tiempo real, y 30% asincrónico para la docencia o las clases online, versus un 30-70 para las clases a distancia, que es lo que estamos trabajando nosotros
hoy en día como país y sobre todo como Universidad del Biobío, que tiene que ver con un 30% de clases sincrónicas por videoconferencia o por chat a tiempo real y un 70% asincrónico que puede ser, como decía Raquel, por un foro donde te comento y más tarde tú me devuelves el comentario, o porque te doy una tarea y tú la haces y después me la envías, etc. Nosotros estamos aplicando esa es la docencia a distancia. Claro, tiene que ver con un proceso de adaptación. Nosotros no hacemos clases online porque obedece a una metodología de trabajo distinta, a una planificación curricular y un diseño instruccional distinto, que no es el caso nuestro porque lo nuestro parte como contingencia y se orienta a que traspasemos parte de nuestros programas o nuestros programas de educación presenciales a lo digital, que implica una clase a distancia, donde no sobrecarguemos al estudiante, donde busquemos optimizar los aprendizajes, y eso se logra justamente en este proceso adaptativo en el que estamos, desde menos presencial o menos sincrónico y más a distancia o asincrónico. Perfecto. Continuemos entonces con otro mito que se están empezando a crear. Mi celular no tiene capacidad para la educación a distancia. Esa es otra cosa. O sea, hay ese mito que se está creando de que no hay capacidad para poder acceder a este tipo de educación. Probablemente hoy en día el 80-90% de la población tenga un smartphone. Desde que trabajamos con el concepto de smartphone o teléfono inteligente, tenemos la capacidad para trabajar a distancia. ¿Por qué? Porque un smartphone lo que permite es trabajar aplicaciones, como lo están haciendo hoy en día las aplicaciones para videoconferencias, para el proceso sincrónico, ¿cierto? Porque permite navegar por la web desde un navegador como Chrome, como Mozilla, etcétera, o Opera, por dar algún ejemplo de nombre, lo que te permite acceder a las plataformas educativas de cualquier universidad, y en particular desde la Universidad del Biobío, tanto ADECA como Moodle. Por ende, debiese tener la capacidad en este porcentaje bastante alto de acceso a la educación a distancia. ¿Quieres agregar algo, Raquel? Sí, básicamente también pensar no solo en el smartphone, sino que en cualquier dispositivo móvil que tenga conexión a Internet, tiene la posibilidad el estudiante de trabajar en educación a distancia. Vuelvo a insistir, las actividades no tienen que ser siempre sincrónicas, sino que hay todo un diseño de actividades que son asincrónicas, donde el estudiante va participando de acuerdo a su tiempo. Claro, o sea, está conectado con el primer mito, porque si no se requiere tanto tiempo de estar conectado, pues obviamente cualquier celular o cualquier dispositivo móvil podría funcionar, ¿cierto? Totalmente. Perfecto, entonces continuemos con nuestra lista de los mitos de la docencia a distancia. El tercer mito que tenemos es: la educación a distancia significa estar todo el día conectado. Y ahí volvemos otra vez a aclarar el punto álgido de esta conversación, ¿no? O sea, que es lo que yo creo que el gran mito es ese. Básicamente, todo va a estar fundido o refundido en la planificación que haga el docente. Hay una serie de actividades y de recursos que es muy variada, donde no necesariamente tiene que estar conectado todo el día, 100%, y eso es una de las cosas que también se los dijimos a los profesores en las capacitaciones. Educación a distancia no significa estar 100% en línea, ¿ya? Sino que ellos tienen que desarrollar sus actividades bajo una planificación. Y es cierto que sí van a tener algunas actividades que sí tienen que tener los alumnos a través del computador, pero no siempre. ¿Ya? Por lo tanto, no necesitan, sino que bajo una organización, un calendario, una estructura de clase definido, no es necesario. Perfecto. ¿Y tú qué Probablemente sea importante destacar dos cosas. La primera, que como decía Raquel, hay recursos que te permiten trabajar con tiempos distintos. Tenemos foros, tenemos notas, tenemos un sinfín de actividades que nos permiten trabajar con los estudiantes en tiempos o no en tiempo real, por ende no vamos a estar todo el día con ellos conectados. Segundo, la planificación es fundamental. Tenemos que considerar que esta adaptación ha implicado que los docentes se hayan capacitado, que hoy en día los recursos nos permitan un trabajo bastante más amplio en cuanto a las posibilidades o la gama de trabajo que podemos realizar con los estudiantes. Por ende, esta afirmación de la educación a distancia significa estar todo el día conectado no es cierta.
Yo creo que es importante tener esas dos cosas en consideración y volviendo también un poco a lo que ya veníamos planteando de lo sincrónico y lo asincrónico. Este 30-70 es fundamental. Los protocolos hoy en día de las universidades, y hablo probablemente de la gran mayoría de ellas, y sobre todo el de la Universidad del Biobío, plantean y aconsejan a los docentes trabajar tiempos razonables de videoconferencias, plantean no atosigar a los estudiantes con contenidos ni con muchas lecturas, sino más bien aprovechar las instancias de contención al estudiantado, de trabajo colaborativo, de trabajo investigativo, que apuntan un poco a esto, a no tenerlos sobrecargados del concepto de estoy todo el día conectado. Perfecto, continuemos para seguir avanzando, siguiendo la misma línea de que no tenemos que estar tanto tiempo acá, ¿no? O sea, que esa es una de las grandes recomendaciones. El cuarto mito es una clase solo es clase a distancia si es todo en videoconferencia. Seguimos conversando más o menos de lo mismo. Claro, es lo mismo que claro. Básicamente las actividades tienen que ser muy variadas y dejar la conexión por videoconferencia atendiendo a que las conexiones en general no son todas iguales para todos. Hay quienes contarán con bolsitas de minuto, hay quienes contarán con una red Wi-Fi más estable. Atendiendo a todas esas diversidades y esas necesidades, es súper importante volver a insistir que el diseño, la estructura de las clases no se basen solamente en la videoconferencia, sino que en todos otros recursos que existen. Perfecto, continuemos porque creo que, sí, que podemos seguir conversando porque el tema se está fundamentando en la importancia de la preparación de las clases y que la gente sepa, esto es el concepto del 30-70, no todo es estar siempre en videoconferencia. El quinto mito que preparamos es, en las clases a distancia se pierde la interacción con el profesor. ¿Qué opinan ustedes? Definitivamente no. Para nada, claro. Hay herramientas de comunicación que no solamente se basan en la videoconferencia, tenemos los chats, tenemos foros, tenemos muros como el Padlet, por ejemplo, donde uno puede escribir algún comentario. Hay otra serie de herramientas que me permiten estar en comunicación con los estudiantes y los estudiantes entre sí. Hay muchas herramientas de trabajo colaborativo, Google Drive, por ejemplo. Infinidad. Solo está la expertise y la idea del profesor o de los mismos estudiantes. Hay un mundo por conocer. Claro, y tenemos que considerar también que recursos integrados a las plataformas educativas como los chats, como los foros, que están siempre 100% disponibles para los estudiantes, fuera de que en este mundo de las comunicaciones funcionan los correos electrónicos, funcionan los teléfonos con WhatsApp y muchos otros tipos de recursos, tanto internos como externos, a este proceso de plataforma que nos permiten la interacción continua con el profesor. Bueno, continuemos. El sexto mito requiere de mucho uso de datos para la educación a distancia. ¿Se requiere mucho uso de datos para la educación a distancia, Raquel? No. Volviendo a lo que hemos ya, que parece que ese es el tema central, los estudiantes tienen la facultad de bajar, por ejemplo, si tuviesen que conectarse por una videoconferencia, está comprobado que si bajan su pantalla, su video, les consume menos minutos o menos capacidad. Ahora, los profesores también pueden compartir sus clases a través de textos, que es mucho más en tema informático menos pesado, o a través de audios, ¿ya? Y como te digo, va a responder básicamente a la programación, no hay que hacer todo a través de videoconferencia y otras actividades. Claro. Bueno, sí, avancemos porque ya estamos encontrando el punto. ¿Se requiere de mucho conocimiento tecnológico para acceder a este tipo de nueva educación? No, definitivamente no se requiere un mayor conocimiento tecnológico. Primero, en relación a que las plataformas educativas son amigables, están diseñadas con un perfil y un fin estrictamente de aprendizaje, por ende no son complejas de uso. Segundo, respecto de aquellos puntos particulares donde sí podríamos decir, esto tengo que aprenderlo,
se ha generado la capacitación respecto a los recursos, por ende la preparación tecnológica del docente hoy en día está bastante más acabada. Los estudiantes hoy en día son nativos digitales o de esta red de conocimientos tecnológicos bastante más amplios, por un tema generacional, por un tema de acceso, que es lo que comenta la literatura a nivel mundial, por ende no debiese requerirse más conocimiento del que ya tenemos o estamos generando. ¿Tú qué piensas, Raquel? No es algo complejo. Quizás como estamos obligados a salir de nuestro entorno de confianza, eso quizás sea un elemento que en cierta manera juega en contra, pero como dice Álvaro, los profesores y los docentes en la Universidad del Biobío han sido capacitados, hay videos que están disponibles para ellos, para que los puedan visitar. Entendemos que es una actividad que a lo mejor no hayan hecho hasta entonces, pero está la apertura para que puedan comenzar a usarla. Y agradecemos que se lancen a usarla también. Claro. Bueno, ahora seguimos con el noveno mito, que es bien importante porque también sobre esto pueden existir también muchas dudas. Este sí puede ser bien interesante. Y dice, ¿se puede cometer fraude al rendir certámenes en esta modalidad? La verdad es que bueno, cometer fraude... ¿Sí? No, sí. Raquel, por favor. Cometer fraude, aunque sea a distancia, aunque sea presencial. Siempre está esa posibilidad, ¿ya? Ahora, que sea más fácil, tampoco considero, pues la docencia tiene que estar orientada ahora no a saber lo que el estudiante conoce. Los profesores ya tenemos que migrar con esta sociedad del conocimiento y dejar de preguntar por lo que sea googleable. No sé si me entiendes. Nosotros tenemos que trabajar ahora en capacidades más altas de análisis, de comprensión, no de conocimiento. Entonces así el alumno no tiene la forma de encontrar una solución a algo que no es googleable, sino que algo que tenga que entrar en juego, a pensar, a reflexionar, a analizar, ¿ya? Eso por un lado. Entonces eso nunca lo va a poder googlear ni lo va a poder encontrar en otro sitio, sino que dentro de sí, dentro de su propio conocimiento. Claro. ¿Tú querías decir algo, Álvaro? Sí, creo que hay dos factores importantes aquí que considerar lo más breve posible. El primero, que es el técnico, donde, por ejemplo, tenemos software que identifican plagio, que es un tema importante al momento del trabajo investigativo, y el otro es el componente ético. Yo creo que es importante considerar que el que quiera copiar probablemente pueda copiar algún día. Eso no es un tema. El tema es, yo como profesional de información, ¿voy a hacerlo? ¿Me voy a preparar bien para la vida laboral, para la vida social, etcétera? ¿O voy a hacer trampa cada vez que pueda? Yo creo que eso también es un tema importante a considerar. Claro, perfecto. Vamos con el último porque vamos acelerando porque se nos está acabando también el tiempo para conversar sobre esto y no quiero perderlos. El último mito es, ¿se pierde calidad al no tener un profesor que dé una clase magistral? O sea, esa típica clase a la antigua donde el profesor entraba y impactaba a sus alumnos. ¿Se pierde calidad ahora a través de esta nueva clase de docencia? Volvemos, creo que a lo que habíamos conversado, hay una riqueza mayor ahora. La clase presencial es solo un recurso que tiene el profesor. Ahora, recuerda que con esta utilización de diversos recursos va a poder llegar a otros tipos de estudiantes, con otros estilos, con otras formas de aprender, ¿ya? Ahora hay material para los visuales, para los auditivos, para los kinestésicos, atendiendo a cómo ellos aprenden. Entonces, la sola clase presencial o por cátedra, lamentablemente, si bien es un recurso más usado, pero no es el único. Y aquí estamos obligados a usar otros recursos. De hecho, se mejora. Podríamos decir que ahora hay más recursos de aprendizaje. Claro. ¿Qué dices, Álvaro? Probablemente estemos fortaleciendo el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La neurociencia como tal plantea que tenemos un sinfín de formas de aprender distintas, ya sea como planteaba Raquel por este diseño universal de aprendizaje de lo kinestésico, de lo visual, de lo auditivo, pero también respecto a las inteligencias múltiples, respecto a cómo fortalecemos espacios del cerebro, hemisferios, etcétera, cerebrales. Y hoy en día la cantidad de recursos y la riqueza de recursos que estamos utilizando van a permitir llegar probablemente a todos aquellos a los que
la clase magistral o de conferencia como tal no llegaba. Porque una clase magistral apuntaba al auditivo específicamente y hasta ahí. Y hoy día estamos trabajando hasta con colores distintos. Claro, pero, y también que con uno de los mitos que estábamos hablando antes, yo creo que ahora hay más conexión con el profesor. Yo creo que, de hecho, ahora a través de esta nueva docencia también empieza a incrementarse ese tipo de interacción. Antes solo llegaba el profesor, daba su clase y se iba. Ahora están obligados a tener una interacción a través de este sistema. Bueno, totalmente, claro, les quiero agradecer el tiempo que nos han dado y ojalá podamos volver otra vez a reunirnos más adelante para seguir desarrollando este interesante tema que yo creo que de ahora en adelante todos los que estamos trabajando en el área de la educación vamos a tener que enfrentarlo porque ya esto llegó para quedarse y creo que esto no va a ir para atrás. Estos mitos vamos a tener que desmitificarlos de una vez por todas porque ya llegamos a una nueva era. ¿Qué dicen? Sí, estamos, claro, como hablábamos, nos sacaron del punto de confort, de nuestro espacio de confort, pero va a ser una riqueza en el aprendizaje, la docencia se va a ampliar, se va a enriquecer, y yo agradezco en cierta manera que nos dé este espacio y agradezco a todos los profesores que han hecho sus capacitaciones con empeño, que insisten y preguntan y vamos, que se puede, porque están mejorando y ellos mismos están incorporando nuevos recursos y están muy contentos. Y yo les agradezco, ya me queda menos de un minuto de la conexión, sí, o sea que muchas gracias, los despido ahora y ojalá nos volvamos a encontrar. Chao, chao. Chao Mauricio, que estés bien. Chao, Mauricio. Chao Raquel.